Tenemos el video de Eso le iba a decir. de Vamos con Ojeda. Ojeda, vamos a ir con el video directamente con el de Ojeda, porque anduvo de recorrida por... Otro defensor del narcotráfico, otro individuo que habla que el pasaporte fue, eso es una burrada, pero además es también la predisposición. Siempre defendió la entrega del pasaporte, sí, Marcelo. Sí, bueno, equivocadamente, una burrada desde el punto de vista Pero jurídico. es abogado. Bueno, pero faltó a la clase de Derecho Civil, donde le dijeron que para ejercer la representación de alguien tiene que tener la debida acreditación como establece el código, con las solemnidades, es decir, esos requisitos de forma que no se pueden obviar, porque si no sería muy fácil. Cualquiera va y le vende su casa. ¿Se da cuenta? En lugar Balbi de haber ido al Ministerio del Interior a gestionar ese pasaporte en forma ilegal, le podía vender la casa. Claro, no lo hace por las consecuencias que puede tener, ¿no? Evidentemente, pero desde el punto de vista jurídico, así como fue sin legitimidad, Balbi fue sin legitimidad, Balbi sabe que no tiene legitimidad para esa gestión, y menos para que se le entregue el pasaporte, y como, bueno, Ojeda capaz que lo ignora, porque se faltó a la clase, pero es una burrada, y no solamente lo digo yo con total autoridad jurídica, sino que lo dice el redactor del decreto, que es el doctor Rubén Amato, que además hablé personalmente con él, y salió en los medios de comunicación. Pero el señor Ojeda estuvo de recorrida en Argentina, brindando entrevistas, estuvo con un periodista sionista, terrorista, que está a favor del psiquiátrico agente del Mossad, criminal, vinculado a la Lubavitch, a la secta Lubavitch, Jabal Lubavitch, una secta de sionistas criminales inmundos, donde se encontraron todo tipo de elementos que prueba que son pedófilos. Bueno, ese es el periodista que lo llevó, ese es el periodista que justifica 180.000 asesinatos, y que ninguno de estos, ni Ojeda, ni el otro sionista, se animan a decir que Hamás fue una creación de el Mossad precisamente para este tipo de bandera falsa, para defender a los palestinos y para provocar esta masacre y esta destrucción total y absoluta de Palestina desde todo punto de vista. ¿Ojeda estuvo hablando con Feynman? Sí. ¿De todo esto? No, de otra cosa. ¿De todo esto estuvo hablando? No, de otra cosa. A mí me interesó esta parte, porque lo otro es el cantar ese de... La payada. La payada, no me salía. La payada de la política nueva, la política vieja. No vengas a mentir. Vos sos el típico político viejo, mentiroso y alcahuete del sionismo. Eso es Ojeda. Es joven. Tiene 40, es joven. Sí, no, pero que es de la política vieja, porque él se presenta como joven diciendo soy la renovación. No, sos la peor política vieja del país. Te enseñó Julio María, te enseñó la escuela de sionistas a ser lo peor del país. Y al debate cuando quieras, Ojeda, al debate cuando quieras, porque ¿sabés qué? Vos estás defendiendo terroristas, vos estás sembrando el odio. Vos estás sembrando el odio porque estás mintiendo, porque estás ocultando la masacre del gobierno mataniños del Estado terrorista usurpador, y además no conocés el derecho internacional, no conocés las sentencias de condena, omitís la sentencia de condena, o por ignorante o por cómplice. Vamos a escuchar a Ojeda con Feynman en la República Argentina hace unos días, a ver. De AMIA, ¿usted también tiene la idea de decretar que, si usted es presidente, jamás sea declarado un grupo terrorista? Bueno, de hecho, hicimos más que eso ayer desde AMIA, ahí justo me van a poner la foto de fondo, sí. Con el presidente de AMIA, es Robert Silva, quien me acompaña en la vicepresidencia, propusimos formalmente que Uruguay declare ya a Hamás y a Hezbollah como grupos terroristas. ¿Cuál es el problema? Uruguay no tiene un listado de grupos terroristas. Entonces, formalmente te dicen, pero no tenemos listado. Bueno, hagamos un listado y empecemos por estos dos. Hagan el listado. Tan simple como eso. Arranquemos. Pero es muy importante que los países no sean tibios y no se cuiden las piernas en esto. En este partido no te puedes cuidar las piernas. Y te digo más. En octubre, cuando fue el atentado, bueno, el evento terrible que Israel... La bandera falsa. Uruguay ni siquiera pudo, a nivel del Parlamento, emitir una declaración de condena dura al hecho, porque el Frente Amplio quería hacerlo más diluido y condenar todos los actos de violencia en genérico. No se puede ser tibio y no se puede equiparar todo con todo. En octubre vimos seguramente el acto más atroz que hemos visto en este siglo, seguramente. Y estás mintiendo. Del Holocausto para acá, en un solo día, fue el hecho más importante. Parece del medioevo, no parece parece de película. Entonces, que un país como Uruguay
que fíjate que nos sentamos acá y se le destaca la calidad institucional y la calidad democrática, tenga problemas con partidos democráticos para condenar eso de forma clara, concreta y enérgica, a mí me da mucha vergüenza. ¿Y sabés qué es eso? Es la peor vieja política, que es la que tenemos que desterrar. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para que no vuelva. El futuro mira para adelante. Yo estoy convencido, a veces me pasa, la vieja política nos dirá que como de repente no somos aburridos, no somos buenos, nos dirá que nos preocupan cosas banales como la salud mental, el medio ambiente o el bienestar animal, y te miran por encima del hombro porque no estás hablando del pago de la deuda o la estructura macroeconómica todo el día. Pero yo creo que el quiebre está en que la nueva política tiene la clave en la empatía. Muy bien. ¿Qué le parece? Mal podés tener la clave de la empatía cuando estás omitiendo hablar del genocidio jurídicamente reconocido por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, cuando estás obviando, por ejemplo, las condenas, las raras, porque resulta raro cómo será el genocidio, cómo será la atrocidad que la propia ONU, que no se caracteriza mucho por su imparcialidad y su empatía, condena las usurpaciones, las atroces usurpaciones del sionismo a los palestinos. Jamás sí cometió un acto de crueldad permitido, asusado, una bandera falsa de su amo, el gobierno sionista de Israel. Por supuesto que condenamos a Hamás, sin lugar a ninguna duda, pero no hacemos lo que hace este sujeto sionista, que obvia condenar el acto más atroz que haya habido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la matanza de rusos. Por supuesto que no fue el Holocausto, fue la matanza de rusos. Hubo mucho más matanza de rusos que de judíos. Así que se equivoca Feynman. El acto más atroz de la Guerra Mundial fue la matanza de rusos y no de judíos. Y ahora, después de ese holocausto soviético, viene la matanza sionista. Feynman es un individuo que promueve el odio. Feynman es un terrible antisemita. Me duele en el alma ver a estos dos individuos, a este antisemita de Ojeda y a este antisemita de Feynman, porque recuerden que los palestinos son semitas. Entonces, yo quiero denunciar el discurso de odio de estos antisemitas. Me duele el alma. Siento compasión por los semitas masacrados por el gobierno terrorista házaro, sionista de los mataniños de Israel. No promuevan el odio, promuevan el amor. Bien. Tranqui. No, tranquilo, promoviendo el amor. Como siempre. Por supuesto, promoviendo el amor por los semitas que están siendo masacrados. Bueno, lo voy a sorprender. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.